Bienvenidos a una nueva contraagenda. En esta ocasión vamos a estar analizando la reunión número 71 del Club Bilderberg en este año 2025 en la localidad de Estocolmo, en Suecia, desde el día 12 al 15 de junio. Coincidentemente con el estallido de una conflagración bélica entre Israel e Irán. ¿Casualidad? Difícil creerlo. En el mundo no existen este tipo de casualidades. Pudo estar conectada la decisión de Netanyahu, estrecho aliado de Trump, en este momento dentro de una interna sionista con el Club Bilderberg. Bueno, esto obviamente no podemos saberlo nosotros, pero efectivamente los sucesos así acontecieron. Mientras estaban reunidos, alrededor de 130 líderes convocados por el comité ejecutivo de Bilderberg, en el Grand Hotel de Estocolmo, propiedad de una de las familias más importantes dentro de Bilderberg, uno de los dueños prácticamente de todo lo que es Suecia. Estamos hablando de la familia Wallenberg, ¿sí? Allí estuvieron Marcus y Jacob Wallenberg, no solamente dueños de uno de los más lujosos hoteles de Suecia, son dueños de buena parte tanto de la industria como de la banca sueca, ¿sí? Desde hace, no unas décadas, desde hace ya un par de siglos, podríamos decir. Ellos fueron los anfitriones, pero en realidad, como todos sabemos, y como se ha venido viendo a lo largo del transcurso de los años, que se ha ido conociendo más el funcionamiento de este grupo, responde a la geopolítica de la OTAN. Siempre van a estar invitados a Bilderberg el secretario general de la OTAN y los principales comandantes, tanto de Estados Unidos como de Europa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que el poder en el mundo, si bien responde a una élite financiera que está presente, suele estar presente en Bilderberg con distintos representantes, recordemos que en Bilderberg no suelen estar presentes, como se les suele decir, los dueños del mundo, los amos del mundo. Son los CEOs, ¿sí? Son los grandes gerentes de esos dueños. Los dueños no los vamos a conocer prácticamente nunca. Por supuesto, sí sabemos de la existencia de familias centenarias, banqueras, como la Rothschild, etc., que tiene enorme influencia dentro de Bilderberg, pero obviamente no son todos. Hay una cantidad enorme de familias, de dinastías banqueras, que en general buscan estar en el anonimato, ¿sí? No quieren estar en la portada de los diarios, en la portada de las revistas, en la revista Forbes, no quieren aparecer como, bueno, los más ricos del mundo, etcétera, etcétera. Buscan en general estar en las sombras, sin que nadie los conozca, de modo tal de poder caminar libremente por donde quieran y que nadie uno se los cruce y no sabe con quién se está cruzando. El poder también, cuando realmente es efectivo y cuando se habla en estos niveles, también implica esta condición, ¿no?, del anonimato, de ser dueños de extensiones infinitas de las mejores tierras del mundo y que nadie sepa efectivamente quiénes son. Poder manejar los principales fondos financieros del mundo, pero a través de sistemas de testaferros, de distintas capas de cebolla, de distintos fondos que son manejados por otros fondos y por otros fondos, y uno nunca termina de saber quiénes son los dueños. Bueno, los dueños no se reúnen en Bilderberg. Los que se reúnen son sus gerentes. Los gerentes son los CEOs, los directores generales, los presidentes de sus compañías. Esta capa empresarial de las principales corporaciones del mundo, lo que hacen es coordinar sus políticas junto con los secretarios generales de la OTAN a lo largo de los años, para que haya precisamente una planificación de mediano y largo plazo entroncada con la geopolítica de este sector financiero, ¿sí? Entonces dijimos, en la cúspide del sistema va a estar un sistema financiero que se nos oculta, pero sí vamos a poder ver en un nivel medio de decisiones aquellos que se encuentran en el grupo de Bilderberg coordinados con el ámbito militar, ¿sí? Acá lo que rige es la geopolítica bélica, la geopolítica militar, el enfrentamiento entre las distintas potencias
que actúan como estructuras políticas y militares al servicio de ese poder financiero y de sus planes globales. Esto es lo que hace Bilderberg. Reúne a las cabezas de los principales servicios de inteligencia. Suelen estar presentes los directores de la CIA, los directores del MI6 británico, o exdirectores, pero como todos sabemos, nadie se retira de ese ámbito. Se pueden retirar de un cargo, pero siguen teniendo una presencia importante, más toda su experiencia, su expertise, su know-how, ¿no? Junto con los, dijimos, secretarios generales de la OTAN, en este caso Mark Rutte, que viene Mark Rutte a su vez de ser primer ministro, o sea, muchas veces son ministros de finanzas, ministros de economía o primeros ministros europeos. Recordemos que en la OTAN están presentes básicamente Estados Unidos y Europa. Se conforma en el contexto de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial, por eso en 1954 comienza Bilderberg, y esto entronca a su vez con el estudio de las problemáticas geopolíticas. Siempre cuando uno ve el listado de temas de Bilderberg aparecen los principales temas de la geopolítica mundial. Por eso invitan a muchos académicos, muchos intelectuales especializados en temas de geopolítica. Y por otro lado aparecen invitados siempre personeros de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque las distintas agendas que se planifican tienen que poder ser explicadas a las masas. Las masas globales tienen que ser convencidas de que o no nos queda otra que ir por este camino que han determinado o es el mejor de los caminos posibles, ¿sí? Entonces, todos los medios de comunicación globales, una vez que se reúnen en Bilderberg, van a bajar la misma línea. Estos son los malos, estos son los buenos. Debemos apoyar a estos en contra de estos que son demonizados permanentemente. Básicamente ese es el esquema de cada una de las reuniones Bilderberg que se van sucediendo a lo largo de los años, ¿sí? La economía, por un lado, las altas finanzas dirigiendo todo, la economía en un segundo nivel, la economía productiva, entonces acá aparecen las distintas corporaciones y empresas, servicios, industria, coordinado a su vez por el ámbito militar, y luego esto que se decide baja a través de los medios de comunicación y el sector político, por eso siempre hay invitados, primeros ministros, presidentes, ministros de economía. Todo esto luego baja a través de la política y los medios de comunicación a las grandes masas, ¿sí? ¿Para qué? Para tener la anuencia, para tener la legitimación ideológica de esas agendas globales que se deciden. ¿Quiénes estuvieron presentes en este encuentro Bilderberg, que como dijimos se dio en el marco del comienzo del ataque de Israel contra Irán? Que recordemos esto de lo de la internacionista. El sector globalista ha venido cuestionando a Netanyahu, aliado de Trump y aliado a los nacionalismos europeos, ¿sí? Pero jamás lo que hay es un cuestionamiento al Estado de Israel. El Estado de Israel no lo toca nadie. Todo este sector, recordemos que lo funda nada menos que la Casa Rothschild al Estado de Israel a través de la declaración Balfour con Inglaterra, luego con la ONU, usando de excusa todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El Estado de Israel no lo toca nadie. Todos critican en los discursos, pero después toda Europa le vende armas a Israel permanentemente. España, Alemania, Francia, Italia, los principales países, Suecia por supuesto, los principales países de Europa y ni hablar Estados Unidos, están al servicio de Israel. En todo caso lo que tienen es una interna donde por un lado está el partido Likud de Netanyahu, asociado a los sectores conservadores y religiosos de Israel, y por otro lado está el sector progresista de Israel con el Partido Laborista y el resto de los partidos dentro de las alianzas que van estructurando en la Knesset, al cual está más asociado el sector globalista de Naciones Unidas y la Agenda 2030 y todo esto. Por eso el enfrentamiento de Trump contra y los nacionalismos europeos ligados a Israel contra la Agenda 2030, ¿sí? Esto no es más que una internacionista. Todos van a defender con su vida al Estado de Israel. Eso no les queda ninguna duda, ¿sí? Ninguna duda. Más allá de esto, entonces, ¿quiénes estuvieron presentes en este encuentro de 2025? Vamos a ir viendo uno por uno los más relevantes, ¿sí? Los más importantes. Por un lado aparece el actual presidente del Foro Económico Mundial, ¿sí? Dijimos en un sector medio están las corporaciones económicas. Las corporaciones económicas tienen su propia coordinación, que es el Foro Económico de Davos.
y allí estuvo Börge Brende, ¿sí? Que vino a reemplazar un poco al alicaído y ya renunciado Klaus Schwab. Estuvo también presente Albert Bourla, presidente y CEO de Pfizer. Recordemos la relevancia que tuvo Pfizer dentro de lo que fue todo lo que ocurrió en 2020. No vamos a mencionar específicamente qué, ya todos lo saben para que no nos censuren el video. Y no solamente la relevancia de Bourla y Pfizer para lo que ocurrió en 2020 y 2021, sino para lo que va a ocurrir. ¿Sí? Por algo lo siguen invitando y lo siguen invitando todos los años a este señor Bourla. No es Pfizer una compañía menor. Es una compañía, recordemos, todo esto se engarza con el nivel superior del ámbito militar de la OTAN. Todo lo que ocurre en ese segundo plano económico depende de la planificación bélica y militar. Y hablando de los militares, estuvo presente Christopher Donaway, comandante del ejército de Estados Unidos para Europa. Estuvo presente Matthias Döpfner. Matthias Döpfner es el presidente y CEO de Axel Springer. Axel Springer es uno de los principales conglomerados de medios de Alemania, dueño de revistas, diarios, televisión, radio, internet, etc. Dijimos, el ámbito de la comunicación luego se encarga de llevar a las masas lo que se decide en estas instancias superiores. Por el ámbito de las finanzas, Jane Fraser, CEO de Citigroup, estuvo también presente por el lado de la inteligencia artificial, no cualquier inteligencia artificial, sino aquella que también está conectada con el Pentágono, DARPA y todos los desarrollos bélicos de la OTAN. ¿Sí? Por eso también estuvo presente Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind. Volvemos al ámbito de las finanzas. Pablo Hernández de Cos, aparece un español, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, ¿sí? Una de las principales instituciones financieras globales, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Es como el banco central de los bancos centrales, no es poca cosa. Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies, una empresa sumamente oscura, históricamente relacionada con la CIA y con el Mossad. Palantir Technologies viene brindando todo tipo de servicios informáticos, de bases de datos al Estado norteamericano y al Estado de Israel. Israel lo usa para hacer seguimiento de personas y determinar automáticamente a quienes se bombardea en Gaza. O sea, la vida y la muerte de las personas en Gaza, no quiero pensar en todos los errores que además debe tener el sistema, lo deciden sistemas informáticos de Palantir Technologies. Y lo mismo al servicio de la estructura bélica de la OTAN en Europa y al servicio de Estados Unidos, incluso contra su propia población y con los propios empleados gubernamentales. Se ha discutido mucho en este último tiempo el rol que cumple Palantir Technologies, haciendo bases de datos detalladas del pensamiento ideológico y las acciones de cada uno de los empleados de Estados Unidos, y me animaría a decir de toda la población norteamericana. ¿Sí? Este es el rol que tiene Palantir Technologies. Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de Colbert Kravis Roberts & Company, una de las principales instituciones financieras que está ligada a la Casa Rothschild por un lado, estuvo involucrada también en la financiación de, por ejemplo, el ISIS, ¿sí? El Estado Islámico, todas esas estructuras terroristas que financia la CIA en todo el mundo. Bueno, en buena parte se lo ha hecho gracias a los servicios financieros oscuros, secretos y por supuesto en negro, por detrás, ¿no? Así como existe la Deep Web, bueno, hay también una finanza profunda donde no se sabe dónde se mueven los capitales, y desde allí, por supuesto, a través de fundaciones, bueno, la CIA va manejando estos capitales. En el caso del ISIS, en el caso del Estado Islámico, fue esta compañía de Colbert Kravis Roberts la encargada. El director de la oficina privada del secretario general de la OTAN, Jeffrey Van Leeuwen, el presidente, volvemos a las finanzas, de BNP Paribas, Jean Lemierre, de Francia,
Vamos a los medios de comunicación por Bloomberg. Estamos hablando ya de también medios de comunicación relativos a las finanzas. Su editor en jefe, John Micklethwait, que siempre está presente en todos los encuentros año tras año. Lo mismo que Sunny Minton Meadows, la editora en jefe de The Economist. Recordemos que The Economist es la publicación propiedad de la dinastía Rothschild abiertamente y la dinastía Agnelli de Italia, que maneja buena parte de la industria italiana y europea automovilística principalmente. Pero es importante The Economist porque refleja en muchos casos la opinión de la dinastía Rothschild, ¿sí? Una dinastía globalista por antonomasia, y su editora en jefe, nada menos, está siempre presente todos los años en Bilderberg. Sunny Minton Meadows está además en el comité ejecutivo de Bilderberg. Realmente es una de las personas más relevantes en cuanto a la coordinación del grupo, ¿sí? Y además después para bajar la línea de lo que decide el grupo en todos los distintos medios de comunicación. El senador vitalicio Mario Monti, bueno, un personaje que ha pasado por todas las instancias del globalismo de Bruselas en Europa, ¿no? y también de las finanzas. El CEO de Microsoft, Satya Nadella. Acá nuevamente aparece el ámbito de la informática, pero recordemos, no es solamente la informática hogareña, es la informática relacionada a el ámbito militar y bélico, ¿sí? Todo eso tiene un uso dual, la tecnología siempre tiene un uso dual. Por un lado lo hogareño, lo amigable al ciudadano común y de a pie, y por otro lado todos los desarrollos más profundos que son los utilizados por el aparato militar. Estuvo presente como cada año el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, el esposo de Máxima, la nobleza europea, el remanente de aquella nobleza que estuvo históricamente asociada a las finanzas. No es cualquier nobleza europea la que está presente en Bilderberg, es la nobleza holandesa. Recordemos que las finanzas se desarrollan primero en Venecia y en España. Cuando ocurren determinados acontecimientos en España, se ven obligados a huir, terminan alojados en Ámsterdam. Desde allí forman un polo de poder financiero desde el cual luego se asocia, derrocada la corona británica a través de Cromwell y luego del rey Guillermo III, la famosa gloriosa revolución, logran instalar una monarquía parlamentaria en Inglaterra y controlar a Gran Bretaña, ¿sí? A través de la City de Londres. Luego el Imperio Británico va a ser el arma militar y el puño de hierro de la City de Londres, ¿sí? Y lo mismo ocurre con Holanda, así que no es de extrañar que esté siempre todos los años el rey de Holanda en Bilderberg. Volvemos al ámbito militar. El comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, Samuel Paparo, ¿sí? Recordemos que acá también es muy relevante por todo lo que implica a nivel geopolítico. Desde acá se puede controlar tanto lo que pudiera llegar a ocurrir en enfrentamientos de Pakistán con India, ¿sí? Y acá a Pakistán también le han llamado la atención a través de su enfrentamiento con India, porque puede ser el próximo. La idea de Israel dentro de su geopolítica es, si logra derrocar a Irán, y esto en este momento estamos en pleno desarrollo, yo no lo puedo decir, pero si ustedes están viendo este video meses más tarde, bueno, el próximo enemigo a combatir y a destruir por Israel y por Estados Unidos va a ser Pakistán, ¿sí? Y al mismo tiempo, desde el Indo-Pacífico, también se controlan bases militares norteamericanas desde las cuales se pueden hacer el transporte de armamento estratégico, estamos hablando, a través de aviones, para controlar también lo que es Medio Oriente, entonces, y el Golfo Pérsico. Entonces todo este comandante que ha estado presente, su rol es muy relevante. Volvemos al ámbito de las corporaciones, en este caso petroleras. Total Energies de Francia, el presidente y CEO estuvo presente, Patrick Pouyanné. Dijimos el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente ejecutivo es una empresa que no le importa a nadie, Newbridge Advisory, realmente eso es irrelevante, pero oculta, en el listado oficial se oculta que John Sawyers, este presidente ejecutivo de Newbridge Advisory, en realidad es el exdirector del MI6 británico, nada menos. O sea, exdirector o seguirá siendo el director en las sombras, ahora que dijeron que pusieron una mujer y que se ayornan los tiempos, primera vez que una mujer conduce los servicios secretos británicos.
y a lo mejor en el fondo por detrás hay otras personas que lo están manejando, ¿sí? Y todo esto sea pour la galerie. El director ejecutivo del Deutsche Bank, seguimos con el sector financiero, Christian Sewing. El ministro de Finanzas de Noruega, fíjense, Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg no es, como lo presenta acá, el ministro de Finanzas de Noruega, que sería un 4 de copas en definitiva. Es el ex secretario general de la OTAN, durante muchos años, secretario general de la OTAN, y durante todos los años, por supuesto, previos a este, estuvo presente en Bilderberg en carácter de tal. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb. El director ejecutivo de Microsoft, AI, o sea, el director ejecutivo del ala de inteligencia artificial de Microsoft, Mustafa Suleyman. El presidente de AP Møller-Mærsk, Robert Ugla, o sea, todo lo que es la logística mundial, transporte de mercadería mundial, las cadenas de comercialización internacionales. Los anfitriones en Suecia, Jakob Wallenberg y Marcus Wallenberg, de la familia que ya tiene al menos 200 años, con fuerte incidencia en las finanzas, controlando buena parte de lo que es Suecia. ¿Sí? Es presidente de Investor AB, que bueno, es dueño de una cantidad enorme de compañías, entre ellos Ericsson. Y el presidente de uno de los principales bancos de Suecia, que es Skandinaviska Enskilda Banken. Y el presidente de Warner Bros. Discovery International, Gerhard Seiler. ¿Sí? Nuevamente lo que es la comunicación, y en este caso diría la producción audiovisual, el capital simbólico. Películas, series animadas, todo lo que es la producción audiovisual. El ser humano hoy actualmente ya no lee diarios, ¿sí? Los ciudadanos de a pie lo que hacen es informarse con suerte a través de noticieros, pero en general viendo series, viendo películas, bueno, todo esto que maneja, además de una cantidad enorme de canales de televisión, etcétera, etcétera, que maneja Warner. Bueno, Warner a nivel internacional, bueno, su presidente también estuvo presente, como está siempre presente, todos los años está presente. Vamos a ver los temas primero, antes de sacar conclusiones. Hacemos un brevísimo corte y enseguida continuamos. Contrainfo.com. Geopolítica, política internacional, análisis alternativo, columnistas destacados, una mirada crítica de las agendas globales. Contrainfo.com. Sin ambajes, entrevistas a personalidades con una mirada alternativa de la política, historia, filosofía y religión, para ampliar nuestra mirada de la realidad. Sin ambajes, por el canal de YouTube y Odyssey de Contrainfo.com. Primer tema, relación transatlántica, ¿sí? La conflictiva relación entre Trump y el globalismo que quedó refugiado en Europa. El globalismo que estaba más asociado al Partido Demócrata y que apostaba por Kamala Harris, quedó en este momento agazapado, podría decirse, en toda Europa, ¿sí? Dijimos, ellos son socios en determinados temas estratégicos, son socios en defender a Israel, por ejemplo, pero están enfrentados en determinadas agendas globales. Trump defiende la industria nacional norteamericana y el sector globalista termina definiendo intereses que son contrarios a esa industria nacional norteamericana, porque defienden el capital ya globalizado, ¿sí? Son internas que tienen entre las élites, ¿sí? Ucrania fue el segundo tema, sigue siendo relevante. Trump diciendo hay que terminar esa guerra, hablando con Putin día por medio. Sin embargo, la guerra sigue. Siguen muriendo, ya se habla más de 1 millón de personas. Sigue siendo una carnicería. ¿A quién le conviene hacer una carnicería
eliminando la población autóctona, tanto de Ucrania como de parte de Rusia. ¿Qué tendrá de relevancia este lugar de Ucrania? ¿Sí? La antigua Hazaria. ¿Quiénes querrán generar algo nuevo, algo distinto en la antigua Hazaria que requiere de la eliminación física de los ucranianos, usados como carne de cañón? Ya el propio Zelensky y toda la runfla que dirige Ucrania ha venido diciendo que hasta el último ucraniano ellos van a seguir combatiendo, no les importa nada, que mueran todos los que tengan que morir. ¿Sí? ¿A quién le conviene eso? Rusia sigue avanzando, por otro lado, va tomando cada vez más territorios estratégicos dentro de Ucrania. Los más ricos, los de los mejores cultivos y la parte industrial de Ucrania va quedando en manos de Rusia, por otro lado. Así, ¿a quién le conviene esa guerra? Bueno, por supuesto, al ámbito militar, las corporaciones militares, ¿no? Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, bueno, etcétera, etcétera. Todo este sector, por supuesto, se beneficia, más el sector militar europeo, ya están todos incrementando una crisis económica brutal en Alemania, porque se ha perdido el Nord Stream, ha perdido esta ventaja económica que le permitía bajar costos en su industria, que era el gas barato ruso, pero intentan salir de la crisis económica a través de motorizar la industria militar. Bueno, van a seguir muriendo entonces europeos. La economía de Estados Unidos es el tercer punto. Vemos que es una economía que no termina de arrancar, sigue con la inflación, Trump pidiendo gritos que bajen las tasas de interés. Bueno, la Fed que no le responde. Estamos viendo a ver si Trump logra cambiar al presidente de la Fed, pero la Fed sabemos que no responde al gobierno norteamericano, sino que responde a los grandes bancos globales. Por lo tanto, el presidente de la Fed sigue sentadito allí, más allá de lo que grite Trump. El cuarto punto es Europa, lo que estuvimos hablando, ¿no? Una economía también estancada que intenta motorizarse a través de la guerra. Después el otro tópico es eje autoritario. Eje autoritario. ¿Quiénes serán los del eje autoritario? Bueno, es muy evidente. Aquellos que jamás son invitados a Bilderberg y aquellos que históricamente siempre aparecen discriminados. Solían aparecer en años anteriores Rusia, China, Irán, y actualmente, bueno, los agruparon. Eje autoritario, ¿sí? Esto no quiere decir que sean los buenos contra los malos. Dentro de China hay un sector liberal que busca asociarse a la globalización permanentemente, y hay un sector nacionalista, y Putin hace de intermediación entre estos dos sectores. Dentro de China ocurre lo mismo. Hay un sector de China globalista, claramente, alabado permanentemente por el Foro de Davos como modelo para la Agenda 2030, como modelo para toda la proyección a largo plazo de ese sector globalista, ¿no? Un modelo absolutamente, podríamos decir, aún más totalitario del que ya es Occidente. Occidente vivimos en un modelo totalitario disfrazado de democracia y republicanismo y separación de poderes y distintos partidos. Todo podríamos decir, una pantalla. Cuando uno corre esa pantalla hay un sistema de poder único, ¿sí? Y sabemos muy bien quiénes son. Así que bueno, eje autoritario. Innovación, resiliencia en defensa. Innovación y resiliencia en defensa, ¿sí? Acá los temas, cómo nos vamos a defender del demonio ruso, si sigue avanzando y avanzando y avanzando, básicamente. Inteligencia artificial, disuasión y seguridad nacional, ¿no? Nuevamente todos los temas de inteligencia artificial que tanto nos gustan, el ChatGPT y todos los desarrollos, en el fondo nos dan a conocer el 5%, el 1%. El 95%, el 99% de los desarrollos de inteligencia artificial son para el ámbito bélico, ¿sí? Sepámoslo. Y esto, por supuesto, se va increyendo. Esto, por supuesto, va a ir cooptando el desarrollo de inteligencia artificial cada vez más el área de las Fuerzas Armadas y el área de la política. Por eso todo el tiempo los medios de comunicación que nos dicen los políticos son todos inútiles, tienen razón, pero porque ellos los eligen inútiles a propósito y nos dan a elegir 3, 4 payasos, uno más inútil que el otro, con lo cual la política se desprestigia cada vez más y más y más y más. Es uno cada vez más payaso que el anterior, cada vez hacen más y más daños a la población, con lo cual, bueno, ¿qué nos queda como salvación? La inteligencia artificial para guiar nuestros países. Proliferación es uno de los últimos puntos. ¿Proliferación de qué? De armas nucleares. ¿Y a quiénes les preocupa que haya una proliferación de armas nucleares? ¿Hacia dónde? Y bueno, principalmente que Irán tenga el arma nuclear. Pero sabemos lo que ha dicho. Irán, a ver, por cuestiones religiosas siempre planteó un discurso al menos contrario al uso de armas nucleares.
Pero con todo esto que ha ocurrido ahora, si Irán llega a sobrevivir, ¿sí?, que tiene todas las chances de hacerlo, son 80 millones de iraníes con una historia de cientos y miles de años, desde el antiguo imperio persa hasta la actualidad, tiene todas las chances de sobrevivir a lo que sea que haga Israel y Estados Unidos allí. Bueno, creo que tiene todo dado para poder, si no lo hizo hasta ahora, seguir avanzando cada vez más hacia el desarrollo efectivamente de un arma nuclear. Porque ¿por qué no han tocado a Corea del Norte? Y va el señor Trump, viaja hasta allí, se da la manito con Kim Jong-un y dice, bueno señora, usted vamos a buscar hacer las paces. ¿Por qué lo trata también Trump a Kim Jong-un y trata también a Corea del Norte? Porque tienen armas nucleares. Porque se salió del famoso tratado de no proliferación. No le interesó ser los buenitos de la película que cumplen las leyes internacionales. Corea del Norte dijo, bueno señores, no nos interesa, vamos a hacerle el arma nuclear. Y desde el sector de las Naciones Unidas y todos estos sectores del derecho internacional, dijeron, bueno, déjenlos, no van a pasar nada. Bueno, efectivamente hicieron el arma nuclear y hoy ya no los pueden tocar. Pero bueno, se hace lo que se puede dentro de las condiciones geopolíticas de cada circunstancia. Por algún motivo esa decisión no se tomó a tiempo, no se pudo, no estaba la tecnología disponible para hacerlo. A pesar de los acuerdos históricos con Corea del Norte, con Rusia, etc. Bueno, Irán no fue por ese camino, o en todo caso fue mucho más lento, más cuidadoso, intentando que no ser sancionada, para que su economía no sea destruida, como está actualmente siendo en los últimos años, y quedó en un punto intermedio. Entonces Israel se aprovecha y dice, bueno, están a punto de, todo siempre, hace 20 años que Israel está diciendo que están a punto de tener el arma nuclear, y lo usa de excusa para ir a atacarlos. Pero si ya tuvieran el arma nuclear, les puedo asegurar que no los atacarían, ¿sí? Geopolítica de la energía y los minerales críticos. Nuevamente, los famosos, las tierras raras. Acá hay una cuestión de si vamos a una guerra mundial, hay determinados minerales críticos que no pueden faltar, ¿sí? y que no todos están en el territorio de Estados Unidos o en el territorio europeo. Algunos los tiene Rusia, otros los tiene China, otros los tiene Irán, otros están en Ucrania también, por ejemplo. Entonces, esto es una cuestión estratégica de primer orden. Y ni hablar si lo que ocurre, que es lo más probable, es que haya una separación en campos de influencia en el mundo entre un área del planeta que va a responder a China y un área del planeta que va a responder a Estados Unidos. Bueno, si eso ocurre, cada parte va a intentar asegurarse el acceso a esos minerales estratégicos. Y por último, el tema que más llamó atención a todos, despoblación y migración. Bilderberg hablando de despoblación, en principio en el mundo, pero principalmente ellos tratan de Europa y Estados Unidos. Recordemos que están estancadas estas poblaciones y están decreciendo. A medida que va decreciendo la población original, a medida que la población autóctona de Europa, ¿sí?, las poblaciones blancas de Europa desaparecen, ¿cómo las reemplazamos? Con migración masiva, ilimitada, todo el tiempo, miles y miles de personas todos los días arribando a Europa. Por supuesto, uno entiende, esto surge de la destrucción previa de África y Medio Oriente. La misma OTAN que destruye Medio Oriente, que destruye Libia, que destruye Afganistán, que destruye Siria, que masacra a los países en entuertos intestinos en África, con luchas tribales. Toda esta destrucción que han generado, por supuesto, genera movilizaciones masivas de gente huyendo. Pero por otro lado, ellos les dan la bienvenida, les abren todas las puertas en Europa, vengan, 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 los esperamos con los brazos abiertos, y les damos subsidios, y les damos viviendas, y les damos trabajo, y les damos la ciudadanía inmediatamente, los consideramos inmediatamente refugiados. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Bueno, se va reemplazando una población por la otra, de modo de desdibujar completamente las identidades nacionales. De modo que ya una nación no tiene que ver con su historia ni con un perfil étnico, histórico de siglos, una tradición, una identidad que tenga que ver con su religión, con su lengua. No, hoy en día la nacionalidad es simplemente un papel que dice usted es ciudadano de un determinado país. En lugar del ius sanguinis se pasa al ius solis.
Si usted habita este país, bueno, pasa a ser ciudadano, pasa a ser un ciudadano más de esa nación, es un nacional más de este país. Bueno, de esa forma se van desdibujando las identidades. Cuando ya no hay identidades, ya no hay más identidades nacionales. Cuando las identidades nacionales se desdibujan, pues ya todos somos cosmopolitas, entonces los estados-nación ya no tienen razón de ser. Pueden ser unidades meramente administrativas. Unidades meramente administrativas ¿de qué? De una integración regional y luego una integración global. Primero la gobernanza regional, como paso previo a una gobernanza global. ¿Se entiende cómo está todo como piezas de un rompecabezas que se van encajando? Bueno, este fue un tema de primer orden que se trató en Bilderberg. Despoblación y migración. Dos polos de la misma ecuación. Obviamente se va a seguir incrementando la despoblación y la migración. Ante la respuesta a esto, que son reacciones nacionalistas que van surgiendo, bueno, se van viendo distintas medidas. La ilegalización en algunos casos, la fagocitación por otros grupos, la manipulación, la financiación incluso de los mismos para luego poder controlarlos, generar disidencias controladas todo el tiempo. Todo esto fue estudiado en Bilderberg. Ellos estudian a mediano y largo plazo, los próximos años, los próximos 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Nosotros, ¿cuánto tiempo, cuánto plazo hacia adelante, hacia el futuro estamos pensando para nuestros países? En el caso de Argentina, ¿estamos pensando la despoblación de la Argentina? El 40% menos de natalidad desde el 2014 al presente, algo que es incluso festejado por los sectores de poder en la Argentina, como el CIPEC, por ejemplo. La Patagonia Argentina, un sector estratégico, ¿sí? Que tiene que ver con el control, el acceso por un lado a la Antártida, principal reserva de petróleo y agua dulce en el mundo, y por otro lado el control del paso bioceánico, ¿sí? Entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, un lugar que tiene los minerales más importantes y los más ricos, como el oro y la plata. Bueno, este lugar estratégico, un paraíso que es soñado como refugio por las élites del mundo ante conflagraciones mundiales. Este lugar estratégico en la Argentina está despoblado, con las más bajas densidades de población del mundo. ¿Sí? Esta despoblación que estudia Bilderberg, ¿la estudia la Argentina? Esta despoblación que estudia Bilderberg para seguir destruyendo las identidades nacionales, ¿lo estudian los pueblos y los sectores patrióticos de cada país en Europa y en América? Lamentablemente, muy poco. Si te gustó este video, te pedimos que lo compartas en tus redes sociales, que nos des like, actives la campana en YouTube, que sigas nuestro canal, que te suscribas al canal de YouTube, pero también que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Contrainfo está presente en Telegram, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Bueno, Twitter, ex-Twitter, ¿no? En Facebook, en Instagram, en buena parte de las principales redes sociales estamos presentes. Seguinos en esas redes sociales, ayúdanos a difundir este tipo de material, compartilo por todas las vías que puedas. Ayúdanos incluso si podés económicamente, porque no tenemos, gracias a Dios, financiación de ninguna empresa, de ningún gobierno, de ningún partido político, de ninguna fundación, de ninguna embajada. Gracias a Dios nadie nos financia, solamente nuestros lectores y los que nos ven a través de nuestros videos, nuestros distintos análisis. Gracias a vos existimos, así que te pedimos en ese sentido que nos ayudes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Te pedimos que continúes ayudándonos a generar una conciencia que al menos nos permita resistir a estas agendas globales. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima Contraagenda. Chao.